La novedad de que Luis Romo está en condiciones de jugar el partido ante Pumas e incluso de ser titular en el duelo ante la escuadra universitaria. Un equipo de Guadalajara que buscará defender el liderato general que se ha ganado después de 12 fechas en el fútbol mexicano y que incluso podría conseguir su clasificación matemática a la liguilla en caso de sacar un buen resultado este fin de semana en el Estadio Akron. El lleno garantizado, ya no hay boletos para el partido, así es que se espera una gran entrada el domingo por la noche aquí en Zapopan. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos. Me lleva a preguntarles a mis compañeros, ¿cuál es la razón de la mejoría de Guadalajara y de los Pumas de la universidad? Vamos a comenzar con las Chivas, son los locales, y vamos a comenzar contigo, Julia. ¿Cuál es la razón principal de la mejoría de Guadalajara? La continuidad del proyecto. Esa es la razón por la que Guadalajara está hoy donde está. Veíamos los números del torneo pasado y es un torneo en el que Chivas empezó a poner los cimientos de lo que es hoy en día y hoy vemos justamente el resultado de darle y apostar por esa continuidad, por una liguilla en la que de forma dolorosa en ese partido contra Cruz Azul se queda fuera en un partidazo que fue mejor Guadalajara, que terminan perdiendo. Ya sabemos lo que pasó con ese penal y con todo, pero era realmente y fue un torneo de buenas sensaciones y decir, ok, lo que depara el futuro es interesante, ¿no? Y de ese torneo ahora vino la depuración también de decir, ok, Chicharito, fuiste una grande leyenda, ya no aporta al grupo, el tema de Pulido, el tema de también desde los dirigentes de Guadalajara darle la libertad a Milito de decir, ok, yo con ellos ya no cuento, quiero estructurar mi equipo de esta forma, de traer perfiles interesantes y complementarios como el de Brian Gutiérrez, que vimos lo que hizo ahora con selección mexicana. Es todo, es dirección técnica, saben a qué juegan, es un sistema muy claro. Milito ha impreso eso, tienen confianza total en el entrenador y son demasiados ingredientes que aquí sí te ha dado para una receta ganadora. Muy bien, muy bien. Toño, ¿tú qué elemento pones? Nada tan diferente, Ciro. Continuidad en el sentido obviamente de Milito, han dado en el clavo con el entrenador y continuidad a lo que está jugando el Guadalajara. Julia ha explicado muy bien por dónde querían buscar refuerzos con sentido y continuidad de cómo jugaba Chivas el semestre pasado a cómo juegan ahora. Marcelino. Creer en el proceso, porque cuando llegó Milito era muy fácil que se fuera rápido, porque los resultados al inicio no fueron los mejores para el Guadalajara. Fue creciendo la manera de jugar, le dieron la libertad y le dieron la confianza a Gabriel Milito para cerrar bien el campeonato, estar cerca de semifinales y mantenerle el proceso y seguir creciendo. Y agregaría el tema de las visorías, porque Brian Gutiérrez no estaba en el radar, porque Richard Ledesma no estaba en el radar, porque han apuntado hacia un mercado diferente en donde pueden hacer llegar a jugadores importantes con un perfil que va acorde con lo que quiere Guadalajara. Muy bien. Yo pongo el acento en las bajas de los consagrados. Sí. Y no por señalar absolutamente a nadie, pero eran futbolistas que tuvieron un gran pasado, que tienen un nombre importante, pero que estaban aportándole poco al equipo. Y entonces, aventarse ese tiro, pues alguien lo tenía que hacer. Y Milito se ganó el crédito para poderlo llevar a cabo de cara a su directiva. Entonces, los Hernández Balcázar, los Pulido, los Eric Gutiérrez no estaban siendo la base del equipo ni estaban aportando las soluciones que el club necesitaba, y sí creo que hay un antes y un después en ese sentido. Vamos con los Pumas de la universidad. La razón principal, Julia, de la mejoría de los Pumas es? Creo que aquí le voy a dar el mérito también a Efraín en algunos ajustes. Me ha gustado mucho lo que hemos visto este torneo de Vite con Carrasquilla en ese medio campo, bien acompañado Coco Carrasquilla, y eso me parece le dio algo diferente a Pumas en el medio campo y refuerzos que han respondido, ¿no? Juninho tiene 5 goles y 2 asistencias en el torneo, el tema de Robert Morales con 4 goles y 1 asistencia, los dos han jugado los 12 partidos que han podido disputar con Pumas, Jordan Carrillo con 11 partidos tiene 2 goles y 1 asistencia. Esos los 3 nombres dentro de los refuerzos, los que han respondido realmente con el lateral derecho también dentro de esos ajustes, porque no tenía Benevendo una buena parte del torneo, llegó a poner a Rodrigo López y le funcionó. Entonces sí, ajustes han sido muy importantes. Sí, creo que ahí está mérito para el entrenador de la pizarra y también con perfiles que han llegado a aportar a Universidad. Correcto, Toño. Yo voy con lo mismo de Chivas, continuidad, Ciro. Había razones para respaldar a Milito y había razones para correr a Efraín. Cuando cambió el torneo y cuando empezó tan mal con la derrota en CONCACAF y que los echaron de ahí, pero no, la directiva de Pumas lo tiene claro, su entrenador es Efraín y con toda la gran explicación que acaba de dar Julia,
han confiado en él y ahí está, con su carácter, con sus declaraciones, con su polémica, tiene este barco en un buen lugar. Correcto, continuidad, Marcelino. Y la capacidad que ha tenido Efraín Juárez de estabilizar el barco en medio de la tormenta, porque era muy sencillo después de CONCACAF que se le rompiera el grupo por completo. Tuvo la capacidad de reencauzarlo, de sacar los resultados que necesitaba en los partidos inmediatamente posteriores a esa eliminación en CONCACAF, y a partir de ahí ha podido construir un torneo muy decoroso para Pumas. Y ha dejado de agitar las aguas, ¿no? También. Él. Sí, Bueno, sí. en las Él mismo declaraciones. calmó las De tormentas. hace un par de partidos Le para bajó. acá, pero Sí, sí, no sí. tiene tanto, sí, o sea. Claro, pero también viene de la mano de un mejor funcionamiento y de resultados. Yo le veo a este equipo inclusive con mejores sensaciones cuando es visitante. Inclusive siendo visitante puede plantar cara y ser propositivo. Yo pongo el acento en los delanteros. O sea, sin goles no hay puntos, no hay paraíso, no hay liguilla, y sus alternativas eran muy escasas el torneo pasado. Hombre, habían sacado del retiro a JJ Macías, que se termina Y a Aaron lesionando Ramsey también de lo nueva sacaron. cuenta. Lo de Ramsey fue un desastre, sí. De verdad. Pero ya hace un momento hablaba Julia de lo que han aportado Robert Morales y Juninho. Ellos están dinamizando al equipo, son un ataque de respeto, y le ha tocado de repente comer banca al Memote, pero como revulsivo ha aportado soluciones. Ya los puso a jugar juntos en el último partido y también entregó soluciones Guillermo Martínez. Entonces estaban muy ligeros, muy débiles en alternativas ofensivas, y estos dos han caído con el pie derecho. Morales adaptado al fútbol mexicano y Juninho, que lo hizo bien pronto. Y si vemos los números justamente en las estadísticas de goles a favor y en contra, no hay mucha diferencia tampoco con el Guadalajara, ¿no? Son equipos en este momento top 4 de la tabla que, como decía Marce, se pudo haber caído completamente el proyecto después de la derrota dolorosa en CONCACAF, y a partir de ahí es cuando empieza a levantar Pumas. Tienen solamente la derrota ante Toluca en los últimos 9 partidos y van a llegar a enfrentar al Guadalajara con 3 partidos sin perder. Sí. Bueno, ya vimos las claves para su repunte. Díganme ahora una clave del partido. Wow. ¿Quién gana y por qué? ¿Quién se anima? Yo ¿Quién lo levanta la mano antes? veo muy parejo. Mucho más de lo que dicen seguramente las apuestas, Sí. ¿no? Porque Guadalajara debería partir Claramente favorito, Chivas. como local, ampliamente favorito. Lo veo favorito, por supuesto, por las circunstancias, por lo que ha demostrado en el torneo Chivas, por el funcionamiento, por todo lo que ya hemos mencionado. Creo que es más equipo y mejor proyecto Guadalajara, pero lo veo más parejo de lo que dicen las apuestas. Yo incluso me podría ir hasta con un empate en este partido. No es un mal resultado para Chivas en el sentido que mantiene ese primer lugar, pero bueno, están jugando de local, Ciro. La defensa de Chivas, yo creo, veo poder hacia adelante del Guadalajara, veo a Chivas con la capacidad en algún momento del partido de irse al frente y luego poder aguantar a Pumas, ¿no? Poder, no digo echarse atrás, ¿no? Pero poder negociar en el partido esa ventaja, para mí la defensa de Chivas. Sí, yo veo a Chivas superior, lo veo más enganchado con lo que pretende su entrenador, con más tiempo jugando a lo mismo, con más tiempo desarrollando ese juego, y porque además Guadalajara ha sido muy eficaz en casa este torneo. Totalmente, y solamente para cerrar la idea, será interesante ver qué pasa con Brian Gutiérrez, porque lo mencionaba Ciro, desde el clásico. En el clásico sorprende Milito porque no va Brian y va Oso, y muchos pensamos, bueno, fue para el clásico, no, mantiene a Oso como titular. Ahora Brian muestra cosas muy interesantes en selección, tienes a Campillo que sin Romo lo ha hecho muy bien, y nos decía Jesús, Romo puede estar de regreso, así que Sí. Guadalajara debería ser, sí, ligeramente favorito. Y yo creo que Pumas no lo pierde. Sí. Pumas no lo pierde. Estoy contigo. Me ha gustado Pumas cada vez. El equipo de Milito tiene pues un poco de ventaja por que viene jugando bastante bien, porque viene obteniendo los resultados, porque sin importar los nombres, la idea futbolística se mantiene en el terreno de juego. Creo que lo de Efraín todavía sigue en construcción, a que evidentemente los resultados de manera o de cierta forma no han acompañado. Yo creo que Chivas es ligeramente favorito para enfrentar a Pumas, y por consecuencia creo que también está un poco adelante para pensar en el título, ¿no? Los números, mi querido Archiduque de Cuapa, suelen no mentir, ¿no? Aunque el fútbol mexicano está plagado de historias que pueden demostrar lo contrario. ¿Tú crees que alguno de estos dos equipos esté capacitado para ganar el título del fútbol mexicano? ¿Cómo estás, Archiduque? Todo muy bien, feliz de estar aquí contigo, Sexy, Príncipe, Paco.
Yo creo que los dos no están capacitados ante esa pregunta. Los dos no tienen posibilidad de ser campeones. Si la pregunta de la encuesta me tengo que orillar por alguno, tendría que ser por Pumas. El Guadalajara va a quedar muy flaco con todos los jugadores que se van a ir y el sistema evidentemente para mí se va a romper. Y creo que lo de Pumas de alguna forma u otra le va a beneficiar no tener seleccionados mexicanos y creo que eso puede ayudarle en algún punto y sacar provecho contra los que queden arriba, la localía, depende de qué lugar de la tabla general quede, pero ninguno de los dos va a ser campeón. Vi que mi querido gatillero Juan Francisco Palencia esbozó una ligera sonrisa. Pues sí. ¿Por qué, gatillero? ¿Cómo que Saca la dónde playera, andas, hermano? Saca la playera, a ver. Es que bueno, desde ayer tenemos este debate con mi querido Eddie, que lo saludo con mucho gusto, con a ti Matador, a Mariano Sexy. Yo creo que Pumas corre bastante, tiene una intensidad muy alta. Va con todas las pelotas divididas, pero le falta bastante fútbol, a mi forma de verlo. Y Chivas me parece que a pesar de que corre, tiene intensidad, presiona bien, tiene una idea de juego mucho más clara. Juegue quien juegue, me parece que sabe a lo que va a entrar el jugador cuando entra de cambio. Incluso muta perfectamente de una línea de 3 y 3 en medio y 2 arriba a 4-4-2 y lo siguen haciendo bien, lo siguen con intensidad y terminando muchas jugadas. Entonces yo creo que Chivas está más cerca que Pumas de esto. Aunque le quiten jugadores, me parece que aún así sigue teniendo mucho más calidad en el sentido de juego Chivas. Pero, profe, Pumas ha hecho un muy buen torneo. Un magnífico torneo, me parece a mí. Está en posición de decir el equipo universitario de Efraín Juárez que pueden arrebatar los 3 puntos a Guadalajara el próximo domingo. ¿Cómo te va, profe? Muy bien, Burrita, un placer estar contigo, con el muñeco, con Paco y también con Mariano, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. Digo, hoy si pones en la mesa los dos equipos, digo, Chivas me parece a mí que está un escalón por encima del equipo de Pumas. Aunque este equipo de Juárez, me parece a mí que hoy no es un equipo que pelea, que lucha, que mete, que te corta las jugadas, que tiene un gran arquero, que le ha salvado por momentos, ¿no?, partidos importantes. Y yo creo que lo más importante que ha hecho Juárez con este equipo es devolverle ese sentido de pertenencia, más allá que sean muy pocos los jugadores de cantera. Es un equipo que mete y que lucha y que pelea. Los otros días acumuló 3 delanteros contra el América, ¿no? Porque jugaron Morales, Juninho y Martínez, ¿no? Termina ganando el partido en la agonía ya del juego, pero en un partido bastante disputado, me parece a mí. Acumuló mucha gente en ataque. Hay que ver si en este partido contra Chivas, contra un equipo sumamente dinámico, tal vez el equipo más dinámico que hay en este país, va a acumular tanta gente en ataque. Eso es un poco la pregunta que tengo yo. Y siguiendo el hilo, príncipe, de lo que dice Ceci, ¿se puede hablar de sentido de pertenencia en el caso de Universidad de México cuando tiene muy pocos jugadores de la cantera? Yo creo que se está permeando desde la cabeza, que es Antonio Sancho, después Efraín Juárez, los dos hechos en CU, y más allá de que hay hoy pocos jugadores de cantera en el cuadro titular, hay jugadores de cantera en el primer equipo, pero sí creo que el mensaje de Efraín desde el banquillo es este, ¿no? El de retomar esa identidad, más allá de si fuiste o no formado en cantera o en Pumas. Para jugar en Pumas necesitas cumplir ciertos requisitos y creo que Efraín ha dejado claros esos requisitos. Hoy vemos a jugadores como Uriel Antuna, que en algunos otros equipos tal vez no mostraba esta intensidad y esta ganas y deseo entrar de cambio y hacerlo. El mismo Jordan Carrillo en Santos le costó mucho trabajo esta situación, incluso ha perdido la titularidad en algunos momentos con Pumas, tal vez por esa falta de intensidad, ¿no? Entonces el mensaje es claro desde el banquillo, y si bien no hay un ADN Puma porque no hay tantos canteranos, creo que las reglas están escritas, ¿no? Y creo que así es más fácil encontrar el rumbo. Yo entiendo lo de Efraín, entiendo lo de Pumas, que es garra, esfuerzo, corazón, pero yo también creo que juegan al fútbol, ¿eh? Una cosa es que nos guste o que no nos guste, o que nos guste más Chivas o nos guste menos Pumas, pero yo sí creo que tienen una idea clara de cómo juegan al fútbol. ¿En dónde se hace fuerte el equipo de Universidad? Para mí en la mitad de la cancha, que tiene un tipo clave que es Carrasquilla, que me parece que por ahí pasa toda la idea del fútbol de este equipo de Juárez.
¿no? Un tipo que te pisa la pelota, que te espera 3, 4, 5 segundos, que mira, que observa, que te filtras pelotas, que te termina jugadas también. Creo que pasa por ahí el tema de Pumas. La idea futbolística me parece que pasa por Carrasquilla. O sea, desde la entrega, la garra, el corazón, la lucha, ¿puede emparejar Pumas el trámite del partido o se va a quedar corto? Yo creo que se quedaría corto. Yo creo que no le da para enfrentar a este Guadalajara que una cosa es que no pueda ser campeón para mí y otra cosa es que juega muy bien. No, sí puede ser campeón. Para mí no puede ser campeón y está lejos de poder serlo, pero es un equipo que solo las Águilas y 16 más. Y 16 más. Yo lo que creo es que... Y el Madrid, claro, siempre el Madrid. No, a ver, los números de Pumas son muy buenos, pero este Guadalajara en torneo regular está difícil. Contra los contendientes, que fue Cruz Azul y Toluca, ahí sí no tuvo nada que hacer Guadalajara, pero Pumas no se me hace tan firme, no se me hace tan sólido, no se me hace un equipo que tenga tanto fútbol como para que le pueda hacer verdaderamente daño. Yo no veo un claro favorito en este partido, pero Pumas no me da tanto miedo con el Guadalajara. Entonces apoyaría esta situación del líder y de que sí están jugando bien. Si hay un claro favorito, ¿no? Es Guadalajara. No creo que sea claro favorito, ni por la racha esta de tantos años. Me voy a decantar por Guadalajara, por el liderato y por lo que les decía, ¿no? El dinamismo y por cómo están jugando, pero no creo que esté claro. Sí, números no, y juego, profundidad, cómo manda a los extremos, cómo manda a los laterales, carrileros, cómo hace el medio campo. Un muy buen punto. ¿Mandé? No, digo que tocas un muy buen punto y creo que tienes razón. O sea, ese dinamismo y esa claridad de ideas al momento de ejecutar la ofensiva de Chivas, más allá de la formación, creo que ha sido evidente. Pero si tomamos como referencia lo que tú decías, Eddie, cómo le fue a Chivas y cómo le fue a Pumas ante los protagonistas o en los ojos de los demás candidatos me parece a mí que a Pumas le fue mejor, compitió mejor. Ojo, no estoy diciendo que jugó mejor o que me guste más, simplemente que con la idea que decidió competir Pumas, le dio mejor partido a Toluca, a Cruz Azul, le gana a la América, ¿no? Y creo que Chivas, a Chivas le costó un poco más de trabajo, aunque Cruz Azul lo somete, aunque con Toluca mejor en el segundo tiempo. Entonces me parece que hay más lapsos de distracción y una ventana donde Pumas puede lastimar a Chivas, teniendo en consideración y como referencia esos equipos importantes. Yo le sumo, además de eso que estás comentando y que comentó también el muñeco Mariano, el tema que me parece a mí que el carrusel ofensivo que tiene Chivas es el más importante que hay hoy en México. Después te vas a encontrar, por supuesto, con equipos que se van a defender, ¿no? Que te pueden contragolpear y que te pueden atacar, de pronto encontrar tus puntos débiles, pero digo, en dinámica. En México hoy no hay ningún equipo que se asemeje al equipo de Chivas. Aunque debe tener algún punto flaco, ¿no? El Guadalajara. Bueno, puede ser, digo. No, pues ahí está, cuando se le enfrenta a un sistema diferente. Pero ¿cómo definimos la dinámica? ¿Cómo definimos la técnica, dinámica? precisión y velocidad. A mí me inquieta mucho esto. Y cantidad de llegada, distribución, volumen de juego, profundidad, buena amplitud. Ajá, ¿no? O sea, todo eso. Para mí me parecen cosas distintas, Todo eso que mencionan me parecen cosas distintas. Para mí, mira, al menos yo te voy a explicar lo que yo veo. El fútbol de Pumas es muy lento a la hora de circular la pelota. Cambia ahora, puso a Benevendo de tercer central, sí, correcto. A dos carrileros, puso a dos contenciones, ¿no? Carrasquilla y Vite, y luego puso a 3 delanteros que parece que iba ofensivo, lo cual fueron muy poco la pelota los de adelante. Fue un partido muy gris. La realidad fue que Pumas aguantó mucho, y el dinamismo de Chivas que yo me refiero es que la circulación de la pelota es mucho más rápida, la presión de pérdida también es mucho más intensa. Claro. A la hora de encarar, ellos van y se dejan ir contra el lateral que les queda, cuando quedan por fuera, y terminan muchas jugadas. Que este riesgo centros, es el que le cuesta los puntos contra Toluca y contra Cruz Azul. Terminan muchas jugadas, patean al arco. Pero Paco, ese mismo ocasiones riesgo de gol que le generan al delantero, déjame terminar más, las ocasiones que le generan a los delanteros, los jugadores de Chivas, son muchas. Eso me parece que es diferente el dinamismo que tiene un equipo que se va a defender, como le ganó a Tigres, como le ganó a la América, con un partido gris, y otro que va por el partido. A mí me gusta mucho más uno, y la diferencia es, para mí, es clara. Yo, Mariano, tengo entendido por dinámica, técnica, precisión y velocidad. Sí, bueno, eso es lo que yo tengo entendido por dinámica. Sí, bueno, puede ser lento,
puede ser lento, mover la pelota rápida y no ser rápido desde lo físico, ¿no? O sea, eso también puede ser dinamismo, el cómo se mueve la pelota. Y es que es muy interesante lo que ustedes proponen, porque desde mi perspectiva, cómo jugó Pumas contra Tigres fue muy distinto a cómo le jugó al América. Pumas difícilmente genera un bloque medio, juega un bloque alto o va y se defiende en un bloque bajo, minimizando las posibilidades de que le exploten la espalda. Por eso América se vio inoperante en ofensiva. Pumas tuvo más oportunidades ofensivas contra América, se vio bien su portero porque Pumas explotaba en el contragolpe. Entonces, con todo este escenario que ustedes me plantean y el dinamismo que tiene Chivas y que tira gente al frente, bueno, pues es lo que le recetó el doctor a Pumas, ¿no? Porque si yo defiendo en un bloque medio más bajo y tú vas a venir y me vas a regalar la espalda, bueno, entonces proyectaré mi gente ofensiva para generar y ganar posiblemente Mariano, el partido. Pero como ahí le ganó también, Chivas al América, ¿no? Lo que mencionas de Tigres, ahí también es algo peligroso, Mariano. Estamos hablando de una América que no era inoperante. Sí, o sea, América, la verdad es que no presionó. Para que digamos, Sí, América yo no creo fue que un rival. Pumas hizo Pero en lo una de América Tigres, inoperante, pero, Paco, ¿eh? Príncipe, en lo de pero Tigres, ya viene en desde ese hace partido, tiempo América también. Príncipe, en ese partido contra Tigres tuvo 7 oportunidades. Una correa a medio metro. Sí. Entonces también es eso y creo que es parte del análisis. Fue figura Keylor. Entonces, ese día le acaba saliendo. Pero con todo esto que estamos platicando de Guadalajara, con las llegadas que tiene, con lo a Tino que está la hormiga, con lo que pueda estar Sepúlveda, con lo de las llegadas de Ledesma, ofensivo la verdad, y que ¿no? entre en todas esas. Yo creo que es riesgo. Sí. No sé si estarás de acuerdo, por ejemplo, que ese Pumas que jugó contra Tigres no es el mismo que jugó contra Toluca, me parece. Y me parece que Toluca es mucho mejor equipo ofensivamente. Sí. Contra Toluca se mostró un Pumas distinto. Keylor no fue figura, intervino, pero no fue figura. Pumas se fue adelante 2 veces en el marcador. Entonces, tener esa comparación del Pumas de la jornada 2 o 3, no me acuerdo, me parece que está muy lejano de lo que ha conseguido Efraín para evolucionar con su equipo. Entonces, por eso yo digo, les puede gustar o no, pero Pumas sí tiene una idea clara de cómo enfrentar este tipo de equipos. Estoy como de acuerdo. Lo hace Chivas. Estamos de acuerdo, pero si hablamos de llenarle el ojo a la pupila al aficionado y aparte de generar buen fútbol, pues me parece que Guadalajara va un escalón. No solamente de Pumas, sino de todos los demás equipos de la primera yo comentaba división. ayer, Murrieta, yo comentaba ayer justamente, ¿no? Yo creo que quedaron a deber. El América Pumas, por ejemplo, quedó a deber al aficionado y también al televidente. La verdad que fue un partido bastante gris. Pero al aficionado le diste los 3 puntos. Pero al aficionado de América salvó varias. Bueno, pero digo, no sé cuántas, Y también no sé cuántas. Keylor salvó. Pero mira, para mí fue gris. Fue gris, pero le dieron los 3 puntos. Pero ¿cuáles salvó Keylor? Tiros desde media cancha. Keylor nada más no salvó ninguna. Las aproximaciones de América fueron tiros de Brian desde media cancha casi. Bueno, pero fue una aproximación. Para mí fue gris. Desde media cancha un tiro. ¿Cómo se tuvo que esforzar Keylor en esa tajada? Pero ¿por qué estamos hablando de la América? Yo lo saco a colación porque me parece que va a ser un partido totalmente diferente, no a la velocidad o al dinamismo que se jugó contra América. Totalmente. Ahora, es inteligente Pumas, sí, porque te acumula mucha gente por detrás de la pelota, ¿no? Y eso a Guadalajara le puede hacer daño, porque te espera, y de pronto te puede contragolpear, te puede hacer daño. ¿Estás de acuerdo conmigo? Un plan de juego que me parece a mí, que Efraín Juárez, si voy a jugar mano a mano contra Chivas, con 3 delanteros como jugué contra América, me llenan la canasta. Te pintan la cara. Te llenan la canasta. Y la otra, Ceci, es que también en el partido contra Cruz Azul y Toluca, Chivas regresó un poco a cometer esas indisciplinas que tenía antes y esos errores que tenía antes, y tal vez también eso le costó cierto los partidos. Pumas puede ir a eso. Pumas puede ir a esa presión y generarle esos errores a los jugadores de Guadalajara. También recuerda el partido contra Cruz Azul de Pumas, ahora cambiando, no pasaba de media cancha Pumas. Nada, claro. Y de repente se encuentra con una falta de un exceso de confianza de la gente de Cruz Azul. Los fantasmas de tu Cruz Azul, eso es aparte. Ese es otro, no son fantasmas, simplemente son errores, ¿no? No es Cruz Azulearla, es jugar 2-0 ganando. sobrado en este momento, que es diferente, no es Cruz Azulearla, porque yo creo que en ese momento Cruz Azul de alguna manera dejó
que dejó de hacer lo que venía tomara haciendo la bien. iniciativa y dejó de jugar serio. Dejó de jugar hacer, serio, porque cuando estaba juegas de hacer lo que venía lo haces haciendo bastante bien. Claro. Entonces, bueno, ahí y Pumas no, Pumas mantuvo la intensidad, como lo dijimos, como lo dije a un inicio, mantuvo la intensidad, mantuvo las pelotas divididas, las ganaba, iba al frente con lo que tenía y se mantuvo. Cuando mantiene eso Pumas, pues es bien difícil ganarle. A lo mejor no va a ser espectacular, pero es muy difícil ganarle. Y lo de Cruz Azul, pues me parece que lo consintió demasiado. Esa es una realidad. Y hay jugadores que siguen Una tarjeta roja, teniendo una tarjeta roja, la falta de confianza. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces con Cecilio. Cuando Cruz Azul se pone serio, es muy difícil ganarle y te pinta la cara. Totalmente de acuerdo. Pero si estamos teniendo de que Guadalajara, Paco, si estamos teniendo dudas de que Guadalajara no le puede ganar a estos Pumas, entonces ¿para qué está? Tenemos que tener claro, si es uno de los super candidatos para que se lleve el título, tiene que estar para este partido y ganarlo. Yo le dije al principio. No, pero estamos diciendo que Pumas puede contrarrestar. En este momento. Lo que estamos haciendo es analizar. Sí. Lo que estamos haciendo es analizar. Sí, y analizando tendríamos que estar toda la báscula del lado de Guadalajara de que tiene que ganar ese partido de fútbol. Sí, porque bueno, por todo lo que hemos estado analizando. Un jugador al minuto 5. Yo dije eso. Puede pasar. Te dije eso ahorita, acabo de decir eso. Sí, te acabo de decir eso, las indisciplinas y todo. Pero en el análisis que estamos haciendo. Hoy no puedes decir. El análisis que estamos haciendo todos, estamos pintando a Guadalajara muy arriba. No, pues sí. Entonces tiene que ganar este partido. Está más arriba en la tabla. Juega mejor, insisto, me parece una cosa son que los Pumas, creo yo. Pero a ver, concluye, Príncipe. Sí, o sea, juega distinto, Matador. Yo Juega creo muy que bien. O sea, no juega mejor que Pumas. Juega muy bien, Príncipe. ¿No juega mejor que Pumas, Príncipe? No, yo estoy de acuerdo. ¿A ti te gusta o no Guadalajara, Príncipe? Yo creo que a mí me encanta. A ver, desde que perdí a Guadalajara vengo aplaudiendo. 30 puntos, líderes, con jugadores que Europa ya tiene en la mira, con chequeras abiertas, con el mejor técnico del torneo, ganando premios como si fueran dulces de piñata, y con un mundial que se acerca como tren, sin frenos, donde los nombres del rebaño están en boca de todos los analistas más importantes del país. Eso es exactamente lo que está viviendo el Guadalajara en este momento, y si alguien todavía no entiende por qué ser chiverísimo en este Clausura 2026 es algo que se siente diferente a todo lo que vivimos en los últimos años, es porque claramente no ha estado prestando atención a todo lo que se está construyendo en Guadalajara con una solidez y una coherencia que hace tiempo no veíamos en esta institución, porque no estamos hablando solo de resultados en la cancha, sino de un proyecto completo que tiene orden en el vestidor, jugadores formándose para el Mundial, negociaciones millonarias cocinándose en Europa con cifras que hace unos años hubieran parecido fantasía, un estadio que se confirmó para la liguilla después de semanas de incertidumbre y un agente italiano cuya influencia dentro del plantel rojiblanco es tan grande que toda la afición necesita conocer su nombre. Dejen su like y su comentario, que hoy el rebaño está en todos lados y hay mucho que celebrar. Vamos a comenzar hablando primero sobre la clasificación virtual de Chivas a la liguilla del Clausura 2026, porque hay que decirlo con todas sus letras y con toda la emoción que merece, aunque la Liga MX todavía no haya puesto el sello oficial. El rebaño sagrado prácticamente ya está en la fiesta grande y lo que falta es puro trámite matemático que los números van a resolver solos, sin necesidad de que nadie entre en pánico ni empiece a hacer cálculos complicados en la madrugada con la calculadora del teléfono, porque el Guadalajara llega a la jornada 13 como líder absoluto del torneo con 30 puntos en 12 partidos disputados, una cifra que en la práctica lo coloca en una posición tan cómoda que el único equipo que matemáticamente mantenía viva alguna esperanza de alcanzarlo era Juárez. Y esa esperanza se esfumó completamente cuando los Bravos empataron ante Puebla y dejaron escapar los puntos que necesitaban para mantener ese escenario hipotético con alguna viabilidad real. El periodista Omar Villarreal ha sido uno de los más insistentes en señalar que el análisis no debe limitarse a la tabla, sino a la combinación de resultados restantes, donde los cruces directos entre Atlas, Tigres y América garantizan que varios de esos equipos van a seguir dejando puntos en el camino, haciendo matemáticamente imposible que el Guadalajara quede fuera de la liguilla aunque pierda sus próximos compromisos, y como si eso fuera poco, un simple empate ante Pumas en la siguiente jornada sería suficiente para cerrar cualquier debate pendiente y sellar la clasificación de manera oficial e inapelable. Como chiverísimos, uno quiere ganar todos los partidos que quedan y no conformarse con el empate que asegura la clasificación, porque este equipo tiene la calidad y la mentalidad para ir a buscar los 3 puntos en cada compromiso que reste del torneo y llegar a la liguilla como líderes con el mayor número de puntos posible. Es exactamente la declaración de intenciones que este rebaño necesita hacer antes de que empiece la fiesta grande de verdad.
Yo creo que esta clasificación es el primer paso de algo mucho más grande que se está construyendo en Guadalajara y que la manera en que el equipo está llegando a la liguilla, con margen, con liderato y con confianza colectiva, es la diferencia más importante respecto a torneos anteriores donde el rebaño llegaba raspando y sin la solidez necesaria para competir en las instancias definitivas. Ya que hablamos sobre esa clasificación que ya tiene nombre y apellido, aunque falte el sello oficial, ahora vamos a hablar sobre el hombre que más tiene que ver con todo esto y que está recibiendo el reconocimiento que merece tanto de la Liga MX como de los analistas más respetados del fútbol mexicano. Porque Gabriel Milito no solamente está siendo el mejor técnico del Clausura 2026 en la cancha, sino que también está transformando la cultura interna del Guadalajara de una manera que los que seguimos a este club de cerca podemos percibir con una claridad que los números solos no alcanzan para explicar completamente. El estratega argentino fue elegido como el mejor entrenador de la jornada en 6 de las 12 fechas disputadas hasta el momento, incluyendo 5 jornadas consecutivas, que es exactamente el tipo de dominancia en los premios individuales, que refleja lo que está pasando semana a semana con el equipo, y además se quedó con el reconocimiento de mejor director técnico del mes de marzo, el mismo mes en que Armando González ganó el premio al mejor jugador, lo cual significa que el rebaño está barriendo con los reconocimientos individuales del torneo de una manera que ningún otro club puede igualar en este momento, pero más allá de los trofeos y los reconocimientos, que aunque son bonitos, no ganan campeonatos por sí solos, lo que más destaca del trabajo de Milito es algo que el exdirectivo rojiblanco, Arturo Villanueva, señaló con una precisión que merece toda la atención en el programa La Última Palabra de Fox Sports, donde fue completamente claro al decir que desde que llegaron Milito y la directiva encabezada por Javier Mier y Alejandro Manso, no ha vuelto a surgir ni un solo tema extra cancha que distraiga al equipo de su objetivo deportivo. Y Eduardo de la Torre coincidió en esa mesa señalando que cuando el entorno está equilibrado y sin distractores, el jugador responde mejor dentro de la cancha, algo que hoy se nota en el Guadalajara con una evidencia que no necesita más argumentos que los resultados acumulados en la tabla general. Pensando bien, un técnico que gana premios individuales, que transforma el ambiente interno del club y que lleva al equipo al liderato con 30 puntos es exactamente el tipo de proceso que los chiverísimos merecíamos después de años de inestabilidad y ruido extracancha que afectaba todo lo que el equipo intentaba construir dentro de la cancha, mudando de asunto pero con una conexión directa con ese ambiente sano que Milito construyó y que le permite a los jugadores rendir al máximo sin distractores externos. Ahora vamos a hablar sobre Armando González y sobre una situación que como chiverísimos nos genera una mezcla muy particular de orgullo enorme y molestia genuina, al mismo tiempo porque la hormiga está viviendo el mejor momento de su carrera con el rebaño. Acaba de ser nombrado el mejor jugador del mes de marzo, después de anotar 5 goles en los partidos ante Monterrey, León, Atlas y Santos, incluyendo un doblete clave. Está instalado como el segundo goleador individual de toda la Liga MX con 9 dianas. Y la Liga MX le acaba de dar el reconocimiento de mejor jugador del mes, que en el contexto de la convocatoria mundialista funciona como una indirecta perfectamente calibrada hacia Javier Aguirre, quien parece tener en su lista a Germán Berterame como uno de los delanteros para el Mundial, a pesar de que el argentino naturalizado lleva apenas un gol en 10 partidos desde que llegó al Inter Miami, una cifra que contrasta de manera tan escandalosa con el nivel que está mostrando la hormiga semana a semana en la Liga MX que cualquier análisis honesto del panorama delantero del Tri tiene que hacer esa comparación, aunque incomode a quienes ya tienen la decisión tomada en el cuerpo técnico. Como chiverísimos, uno entiende que Aguirre tiene sus criterios y sus prioridades que no siempre coinciden con los de la afición ni con los de los premios de la Liga MX, pero también es verdad que cuando el mejor jugador del mes de un torneo completo no tiene su lugar asegurado en la lista mundialista, mientras un delantero con un gol en 10 partidos en el extranjero aparece como candidato firme, la conversación sobre los criterios de selección se vuelve completamente legítima y necesaria, aunque algunos en el entorno del Tri prefieran que no se dé en voz alta. La buena noticia es que Armando González todavía tiene partidos por delante para seguir argumentando con goles y con rendimiento antes de que Aguirre cierre definitivamente su lista, y si la hormiga sigue al ritmo que lleva en este torneo va a ser muy difícil para el vasco ignorarlo sin que esa decisión genere una polémica que ningún seleccionador quiere cargar encima en la recta final de la preparación mundialista. Yo creo que Armando González merece estar en el Mundial 2026 basándose estrictamente en el rendimiento presente y en la forma actual, y que dejarlo fuera mientras otros delanteros con números inferiores ocupan su lugar sería uno de esos errores de selección que el fútbol mexicano
lamenta durante años después de que el torneo termina, ya que hablamos sobre los jugadores del rebaño que están peleando su lugar en el Mundial. Ahora vamos a hablar sobre Luis Romo y sobre las proyecciones que hicieron Cristian Martinoli y Luis García en su podcast Farsantes con Gloria, donde ambos analistas coincidieron en que el mediocampista rojiblanco tiene altas probabilidades de meterse en la lista mundialista de Javier Aguirre, una proyección que no es arbitraria ni caprichosa, sino respaldada por la confianza que el propio seleccionador le había mostrado a Romo antes de que la lesión sufrida ante Toluca lo sacara del proceso durante semanas, porque hay que dejarlo claro para que nadie malinterprete la situación. La ausencia de Luis Romo en la más reciente convocatoria para los duelos ante Portugal y Bélgica no fue una decisión técnica, sino una consecuencia directa de su estado físico, ya que el mediocampista sufrió incluso una recaída en su recuperación que lo mantuvo sin actividad tanto con Chivas como con la selección durante ese periodo. La buena noticia que el chiverismo estaba esperando con ansias es que Romo ya se encuentra en la fase final de su recuperación y su reaparición ante Pumas en la siguiente jornada no sería para nada descartable, lo cual significaría que todavía llega a tiempo para mostrarle a Aguirre que sigue siendo el jugador que el seleccionador tenía en mente antes de que la lesión interrumpiera su proceso, y en el contexto de una última convocatoria que según los propios analistas dejó más dudas que certezas. En varios puestos del mediocampo, la reaparición de Romo en buen nivel podría ser exactamente el argumento que necesita para cerrar su lugar en la lista final. Yo acho que si Luis Romo regresa con el nivel que mostró antes de lesionarse su convocatoria al Mundial, es prácticamente un hecho porque Aguirre lo tenía entre sus favoritos y las lesiones no borran el historial de confianza que un técnico construye con sus jugadores a lo largo de un proceso. En ese sentido, ya que hablamos sobre los proyectados al Mundial desde el rebaño, ahora vamos a hablar sobre la otra cara de esa misma moneda, que en realidad es una excelente noticia para Gabriel Milito y para toda la afición chiverística, porque los mismos Martinoli y Luis García que proyectaron a Luis Romo en el Mundial fueron igualmente contundentes al descartar a Richard Ledesma de la lista mundialista, asegurando sin rodeos que el carrilero rojiblanco simplemente no va a estar en la convocatoria final de Aguirre, a pesar de haber tenido oportunidades recientes para consolidarse en el proceso. Y aunque como chiverísimos, uno siempre quisiera que todos los jugadores del rebaño estuvieran en el Mundial porque eso habla del nivel de la institución. En este caso específico, la no convocatoria de Ledesma representa un beneficio deportivo muy concreto para Chivas en el momento más importante del torneo, porque significa que Milito va a poder contar con el carrilero durante toda la liguilla sin interrupciones ni fechas FIFA que lo arranquen del equipo justo cuando el torneo llega a sus instancias definitivas y cada jugador disponible tiene un valor incalculable para el cuerpo técnico. Pensando bien que Chivas pueda tener a Ledesma disponible durante toda la liguilla mientras otros equipos pierden jugadores por convocatorias mundialistas, puede ser una ventaja competitiva real que Milito va a saber aprovechar con la inteligencia táctica que lo ha caracterizado durante todo el torneo. Cambiando de asunto, pero con el Mundial 2026 todavía como hilo conductor que conecta todo, ahora vamos a hablar sobre las negociaciones millonarias que se están cocinando alrededor de las dos figuras más cotizadas del rebaño en el mercado europeo, porque el escaparate mundialista ya está generando movimientos concretos con cifras reales que tienen al Guadalajara en una posición negociadora que pocas veces había tenido en su historia reciente, y los protagonistas de esta historia son Armando González y Raúl Rangel, dos jugadores que ya están en el radar de clubes europeos con ofertas que, aunque todavía no alcanzaron los montos que Chivas considera justos, confirman que el interés es genuino y que el mercado de verano post-mundial va a ser determinante para el futuro económico de la institución rojiblanca. En el caso de la Hormiga, su cláusula de rescisión está fijada en 15 millones de euros para equipos europeos y en 18 millones para ligas como la mexicana, la MLS o la brasileña. Una evaluación que refleja el momento extraordinario que vive el delantero y que ya recibió su primera oferta formal desde Europa, aunque los detalles específicos de esa propuesta todavía no se han hecho completamente públicos, mientras que en el caso de Raúl Rangel, el FC Copenhague ya presentó una oferta concreta que Chivas rechazó por no alcanzar los 6 millones de euros que la institución tiene como precio mínimo para dejar salir a su portero titular en este mercado. La postura del club de no mover a Rangel por menos de 6 millones genera un debate interesante porque si bien es cierto que el Guadalajara tiene toda la libertad de tasar a sus jugadores al precio que considere justo, también es una realidad que porteros de nivel internacional como David Ospina o Fernando Muslera fueron transferidos a Europa por cifras inferiores a los 4 millones de euros y que la falta de pasaporte comunitario de Rangel
reduce el número de clubes europeos que pueden contratarlo sin complicaciones burocráticas adicionales, lo cual en la práctica limita el mercado potencial y puede resultar en que esa postura rígida de precio termine siendo contraproducente para todos si no aparece el comprador dispuesto a pagar esa cifra antes de que el contrato del portero, que vence en el verano de 2028, llegue a un punto donde la salida gratuita se convierta en el escenario más probable. De concretarse ambas ventas, en los valores que Chivas tiene como objetivo, el Guadalajara podría ingresar alrededor de 21 millones de euros, equivalentes a más de 430 millones de pesos, aunque en un mercado mundialista, donde la aparición de múltiples interesados puede generar una puja entre clubes europeos, esa cifra podría elevarse considerablemente por encima de la proyección inicial. Yo creo que el mejor momento para vender a ambos jugadores será inmediatamente después del Mundial, cuando el escaparate internacional haya amplificado su valor y cuando los clubes europeos lleguen con la urgencia de quien acaba de ver a esos jugadores brillar en el torneo más importante del mundo, y que Chivas haría bien en ser paciente y estratégico en estas negociaciones, en lugar de aceptar la primera oferta razonable que llegue antes del torneo. Ya que hablamos sobre las negociaciones que involucran a los jugadores del rebaño con clubes europeos, ahora vamos a hablar sobre un personaje que está detrás de muchos de esos movimientos, aunque su nombre